Muchísimas gracias nuevamente por su compañía. Señor y señora, le tengo una pregunta. Si usted cada vez, más bien pregunta es que le ponga atención a esto que le voy a decir, porque si usted cada vez que se levanta de una cama o de una silla, usted siente dolor en la cadera o de repente cada vez que usted pasa mucho tiempo en pie, también le está molestando esa zona, por favor préstele atención porque podría tratarse de un padecimiento que se llama bursitis y específicamente en la cadera. Curiosamente, este es un padecimiento que la gente no atiende a tiempo porque sencillamente considera que es un dolor que con el tiempo o con los días va a pasar. Y esto claramente, después de tantos meses de ser un dolor crónico, puede complicar el panorama. Invitamos al médico fisiatra Randall Zárate para hablarnos específicamente cuáles son los síntomas que puede traer una bursitis de cadera y qué papel también ocupa la fisioterapia para el tratamiento y cuán necesarios son los medicamentos también para que usted pueda disminuir el dolor en esta zona. Doctor, muchas gracias por su ayuda. Saludos, Omar. Es un gusto tenerle acá. Bursitis de cadera, pues explicarla así de esta manera en la que yo la estaba presentando es muy sencillo, pero en sí, ¿a qué se refiere el padecimiento, doctor? Es importante tomar en cuenta, empezar qué es la bursitis, ¿verdad? Entonces, la bursitis es la inflamación de una bursa, son unas bolsas cerosas que están llenas de líquido sinovial que se encuentran en diferentes articulaciones, en todas las articulaciones del cuerpo tenemos, sin embargo nos vamos a centrar en la cadera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sirven como un amortiguador, llamémosle así, sirven para que los músculos, los tendones tengan un buen paso, ¿verdad? Traslapen por cada movimiento que hacemos, ¿verdad? Entonces, la bursitis es la inflamación de esas bolsitas. Eso es una bursitis. Cuando hablamos de la bursitis en la cadera, ¿dónde exactamente ocurre? Mientras los compañeros nos en la cadera hay tres bursas, tres bolsitas de estas. La más grande es una ahí la vemos, ¿verdad? La más grande, la que se ve ahí, la más prominente, dice que tiene forma de almendra, que mide como 5 centímetros. Y cada una de ellas permite el deslizamiento de los músculos y tendones a través del trocánter, que es la parte como más externa, incluso la parte que uno se logra tocar ahí en la cadera, ¿verdad? El hueso ahí, ¿verdad? Ese es el trocánter. Entonces, con cada movimiento que hacemos a la hora de caminar, de subir gradas, de bajarnos del carro, de levantarnos, esos tendones y músculos se deslizan sobre ella. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay inflamación de eso, por eso es que va a generar un dolor ahí, es un dolor ahí localizado en esa parte. Pero vean qué interesante, esa imagen está muy clara, donde esa bolsita está localizada y qué es el punto que se inflama, ¿verdad? Puede ser, como les decía anteriormente, hay tres bursas, puede ser que las tres estén inflamadas, ¿verdad? Sin embargo, la que más síntomas o la que nos va a las manifestaciones clínicas va a ser la bursa más grandecita, la que se ve arriba. Sí, la más externa ahí. Entonces, por lo que le entiendo y de una manera sencilla, estas bursas, doctor, van a ser almohaditas que nos permiten amortiguar. Correcto, son como una especie de amortiguadores que permiten que haya una fricción del tendón, del ligamento, que no sea contra el hueso, ¿verdad? Sino que es como un espaciador, como un aislante, un amortiguador. Esta otra ilustración importante. Sirve bastante porque, por ejemplo, en el gráfico izquierdo abajo se nota también que tal vez el dolor irradia en esa zona del glúteo, ¿doctor? Eso es importantísimo porque a veces, o sea, el dolor no es solamente ahí localizado, puede verse en diferentes zonas. Puede ser en la región inguinal, puede ser en la parte lateral o en la parte posterior del muslo. Puede ser el dolor en la parte glútea, en la parte central del glúteo o incluso en la región lumbar, en la parte baja de la espalda. Entonces, se puede confundir también, ¿verdad? O sea, es una patología que se puede confundir con algunas otras, subdiagnosticarla, confundirla, porque el dolor puede estar en diferentes zonas y si no hacemos una buena historia, un buen examen, podemos confundirlo y tal vez no llegarle al punto, ¿verdad? Entonces, es importante que dependiendo de esto, depende también del tiempo de evolución, ¿verdad? ¿Dónde puede estar el dolor? Eso es importante. No es lo mismo una bursitis en una fase inicial, que es un dolor mal localizado, a una bursitis evolucionada o crónica que ya se nos puede ver manifestada en diferentes zonas. ¿Cómo es el dolor? Okay, el dolor es un dolor muy puntual, muy localizado en esa zona. Sobre todo, decimos que es en la parte externa superior del fémur, en la parte lateral. Ahí es el dolor, es un dolor tipo punzante, tipo ardoroso, ¿verdad? Que se puede irradiar hacia algunas de las zonas que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, y es un dolor con características puntuales. Por ejemplo, el dolor empieza o empeora cuando me levanto en la mañana, cuando me despierto y pongo el pie. Es un dolor ahí que siente un chuzazo, como dice la gente. O cuando me bajo del carro después de un periodo largo, 1 o 2 horas de andar, me bajo y empiezo con el dolor. O cuando subo muchas gradas. O sea, todo ese tipo de movimientos puede desencadenarme el dolor. Sí. Pero ¿cuándo saber o sospechar, doctor, que se trata de una bursa? Porque así como usted lo explica, yo creo que ya todos los que hemos ido creciendo podemos experimentar ese tipo de dolor, ¿verdad?
Mi pregunta es, ¿cuándo sospecho yo que es una bursa? Cuando el dolor no desaparece. Lo que pasa es que no es un dolor que sea constante. Ejemplo, usted está sentado, acostado, viendo televisión, no es un dolor que va a estar ahí, sino que el dolor va a aparecer con el movimiento, ¿verdad? Y ahí en ese punto de localización, incluso hay un signo que llamamos el signo de la C, que es que la gente hace así este movimiento con la mano y se localiza el dolor propiamente a nivel de la cadera. Entonces, ubicamos el dolor, punto número 1. Preguntamos por las características, tipo punzante y todo, y en qué momento se presenta, sobre todo. Entonces decíamos lo que les decía anteriormente, a la hora de levantarse, si estoy mucho tiempo sentado y me pongo de pie, si estoy mucho tiempo de pie y hago en una misma posición y hago un movimiento de caminar, genera el dolor. Entonces esa es como la forma como para poder diferenciar el dolor. A diferencia, por ejemplo, de un proceso crónico tipo reumático, que el dolor es más constante, que ahí está, que molesta siempre. Este es un dolor más insidioso, muy puntual, muy localizado, pero muy intenso. Una caída, doctor, aunque sea poco dolorosa, aunque no pareciera grave, ¿podría generar una bursitis? Claro, vieras que es una de las principales causas. Por ejemplo, una persona relativamente joven, ¿verdad? Que sufre una caída de propia altura haciendo actividad física o no, y que cae de costado. Pasa el dolor generalmente en el momento, pero días después empieza con problemas, empieza con dolor en esa zona, ¿verdad? Claro, como es un punto de amortiguación, como decíamos al principio, eso absorbe el golpe y produce una inflamación. Entonces, cada movimiento que hago, recordemos que el deslizamiento de la parte de los músculos y tendones sobre esa bursa es un microtraumatismo a repetición, entonces va a generar dolor. Entonces, si ya tengo algo inflamado por un golpe que no se trató, y persiste el movimiento, la actividad normal, continúa con el proceso inflamatorio. Puedo pensar que si son almohadillas, como usted está explicando, bolsas, doctor, y a estas bolsas se les imprime más peso, claro. ¿Puede verse más comprometida la bursa? Claro que sí. Entonces, ¿el sobrepeso o la obesidad viene a ser un factor de riesgo? Es uno de los principales factores de riesgo. ¿Por qué? Vamos a ver. Toda la estructura de la columna, la parte lumbar, la parte pélvica y miembros inferiores está diseñado para soportar cierta cantidad de peso. Cuando nosotros le ponemos un mayor peso corporal, está aumentando la carga. Entonces, claro, cada paso que yo doy, estoy llevando una carga que se va a reflejar en toda la parte lumbar y va hacia la parte de las caderas. Entonces, claro, es un factor de riesgo importantísimo. A mí me llamaba la atención porque el doctor Zárate me explicaba antes de la entrevista que incluso el calzado, si es inadecuado, puede darle complicaciones a estas bursas. Y esto es importante que usted ya en casa también le preste atención. Usted mencionaba dos cosas que quiero que las explique, doctor. El calzado inadecuado y la ropa muy ajustada. Sí. Me llamó mucho la atención eso. ¿Por qué? Vamos a empezar con el calzado, Omar. Es un tema importantísimo. Vamos a ver lo siguiente. Si una persona utiliza un zapato completamente plano, sin ningún tipo de soporte a nivel del tacón, lo que estoy haciendo es aumentando la carga en la parte lumbar y en la parte pélvica. ¿Ok? Si por el contrario estoy usando un zapato alto, ojalá de estos tacones de aguja que utilizan las damas, estoy haciendo que el cuerpo se me incline hacia adelante. Entonces hay que hacer un esfuerzo extra para mantener la posición de pie, la posición correcta. Entonces, ¿qué va a hacer? Esas dos formas, tanto zapato plano como zapato alto, me van a manifestar una carga mayor, una excesiva fuerza a nivel de la parte de la pelvis, a nivel de las caderas. Y esto perfectamente me puede desarrollar una inflamación a nivel de esta articulación. Y el otro tema, la ropa ajustada. Es interesante, porque uno puede decir como ropa ajustada. Bueno, sobre todo en las mujeres, algún tipo de fajón, vestidos, pantalones, que pongan una mayor presión sobre esa zona. Es una zona que estoy metiéndole una carga. Y si es una zona donde los músculos se deslizan hacia esa parte y le meto mayor presión, es un factor que me va a predisponer a una inflamación de la bursa. Doctor, usted mencionaba antes el tema de una enfermedad reumática. Una bursitis de cadera puede ser aviso de que una persona está entrando a padecer de esto. Ok, es importante pensar de que en una fase inicial, incluso tal vez no diagnosticada, de una enfermedad reumatológica, podemos tener una inflamación a nivel de la articulación. Que nos empiece a sospechar si le agregamos algunas otras manifestaciones, ¿verdad? Si le agregamos tal vez en qué momentos del día se presentan, si hay otras zonas que pueden empezar con dolor, pero puede ser el inicio
de la manifestación clínica que nos haga pensar en una enfermedad reumatológica. Claro que sí, lo podemos ver, ¿verdad? Si fuera una bursitis de cadera por una enfermedad reumatológica, ¿qué otros síntomas traería además de este dolor que usted explicaba? Lo que pasa es que ya sería un dolor, digamos, más generalizado, más constante, como les decía al principio, no es tan puntual, que se puede presentar en reposo, que amanece con mucho dolor, incluso aún estando en cama, va a doler otras partes, rodilla, tobillos, la espalda. Entonces, porque ya es una persona diagnosticada que tiene además un proceso inflamatorio en una zona localizada. Entonces, es un cuadro un poquito más difícil de manejar, no es tan fácil como lo convencional tal vez, y que nos puede presentar algunas exacerbaciones o que empeoren los síntomas de la enfermedad reumatológica como tal. ¿Hombres y mujeres son vulnerables por igual? Claro, a cualquier edad, incluso cada vez vemos más gente joven con este padecimiento. Sin embargo, aquí hay un tema importantísimo. Las mujeres tienen mayor predisposición a padecer de la bursitis. Se dice que por cada 3 mujeres que padecen la bursitis, un hombre la padece. ¿Por qué, doctor? Hay 3 condiciones importantes. Hay un ángulo que se da entre la cadera y la rodilla, que se llama el ángulo Q. Ese ángulo se ve modificado, sobre todo después de los 30 años, en las mujeres, por la fisiología o por la estructura biomecánica de la mujer como tal. ¿Ok? Por la estructura de la pelvis, una pelvis más ancha, más gruesa. Entonces, ese ángulo se modifica, entonces lo que va a hacer es que haya una mayor tensión en ese deslizamiento de los músculos sobre esa zona de la bursitis. Otra cosa, la estructura de la pelvis en mujeres posterior a un parto también se va a modificar. O sea, la mujer después de un parto hay un ensanchamiento de la cadera, tiende a meter un poco más de tensión hacia las partes laterales. Y otra cosa es la distribución fisiológica o normal o natural que tienen las mujeres con respecto a lo que es el tejido graso, que generalmente va a tener un poquito más en esa zona, ¿verdad? Silvia Venegas le está escribiendo, doctor. Dice ella que si el dolor puede manifestarse con un dolor instantáneo como un tirón, porque a ella le ocurre que a veces al dar el paso ella siente el tirón muy fuerte prácticamente en la pelvis, le dice ella en la pega de la pierna y la deja renqueando, pero al rato se le pasa. Curiosamente, pasa así ella varios días, pero el dolor no es fijo, es esporádico. Ve qué interesante esta pregunta de Silvia. Aquí tenemos que pensar en otra cosa que es uno de los factores de riesgo. Puede haber una simetría de miembros inferiores. ¿Qué significa? Puede haber que una pierna sea más corta que la otra. Entonces, esa discrepancia va a hacer que haya una carga inadecuada en una de las caderas. Entonces, va a generar generalmente este tipo de dolor. Lo que pasa es que sí, como decía al principio, son microtraumatismos a repetición. Entonces, va sumando y puede generarme un proceso inflamatorio. Entonces, lo que ella siente sea la forma, acuérdense que no es un dolor constante, es un dolor insidioso, punzante, localizado en algunos movimientos. Entonces, perfectamente podemos estar ante un cuadro inicial de una bursitis. 9:29 de la mañana, estamos hablando sobre la bursitis de cadera, un padecimiento que, como dice el doctor Randall Zárate, es bastante común. Tenemos muchas consultas, pero también cómo debe tratarse este padecimiento. El doctor Randall nos responde después de la pausa. Ya venimos. Como le informábamos hace un rato, este lunes arrancó la campaña de vacunación contra la influenza para este 2020, una campaña que se va a extender hasta el 17 de julio para también grupos de riesgo con edad de 3 años en adelante. Importante que usted tome en cuenta que estas letras que usted tiene en pantalla son las letras con las que la Caja Costarricense de Seguro Social va a comenzar esta vacunación con las personas adultas mayores y población en riesgo. La primera letra del primer apellido, es decir, esta letra A o B se va a extender desde hoy hasta el 8 de mayo y del 11 al 15 de mayo se van a vacunar las mismas poblaciones, pero con la letra que sea C, D o E. Importante que usted tome esto en consideración. Recuerde que, como les explicaba nuestra compañera Catherine Ortega, también los niños de 6 meses a 3 años, desde el 18 de este mes también van a tener en un horario diferenciado la atención para que puedan aplicarse esta vacuna, para que usted lo tome en cuenta. Gracias por continuar con nosotros. Doctor, quería saber entonces cómo es que se diagnostica este padecimiento, porque
¿Cómo hacen ustedes la diferenciación de que no es un dolorcito simplemente que ocurrió allí en la cadera? Bueno, primero que todo la historia clínica, lo que la persona llegue y nos cuenta, desde hace cuánto lo tiene, si hay antecedente de una caída, como decíamos anteriormente, si padece alguna enfermedad, si tiene una enfermedad de fondo, en qué momentos del día se presenta, si el dolor es constante, si es punzátil, si es ocasional, como decía ahora la televidente. Esas son herramientas fundamentales que tenemos para poder decir eso. Segundo, el examen físico. Generalmente el paciente lo acostamos, hacemos algunas maniobras de cadera y con eso es con lo que nos damos cuenta, sobre todo a la hora de palpar, a la hora de pulsar, ¿verdad? Que es un dolor muy localizado, es un dolor muy exquisito, que a veces la gente dice me queda doliendo y se me empieza a ir el dolor hacia diferentes zonas, ¿verdad? Lo podemos acompañarlo de una radiografía, de una resonancia, un TAC en aquellos casos en los que podamos pensar que hay alguna otra condición que pueda estar desencadenando este proceso, pero que sería bueno poderlo descartar. Victoria Bonilla dice que ella se levanta todos los días con el dolor que usted ha descrito y prácticamente en la zona en la que usted también estaba mencionando, y hay momentos en los que no puede dar ni siquiera el paso, doctor. ¿Hay rigidez al caminar también? Eso es importantísimo, es una de las características. Generalmente se presenta en la mañana después de haber pasado 6, 8 horas en una misma posición, acostado. Ojalá que la persona haya dormido de costado sobre el lado que le está afectando. A la hora de levantarse, de incorporarse, dar el paso, genera cierta rigidez. No es una cosa que no se pueda mover la articulación, pero por dolor hay limitación funcional. Ya se siente la molestia. Claro. Y es el momento del día donde más síntomas se presentan, de más dolor hay. En el caso de Victoria, doctor, y las otras personas que ya tengan sospecha de que este dolor se debe a una bursitis de cadera, ¿cuál es el primer examen que deberían solicitar? Uno podría iniciar con una radiografía, ¿verdad? Sin embargo, lo que explicaba anteriormente, la exploración física básicamente nos da el 70-80% del diagnóstico, ¿verdad? Entonces, con todo esto que hemos hablado, ya es fácil para la persona poder ubicar si el dolor es de este tipo, ¿verdad? Y tomando en cuenta algunas otras cosas, ¿verdad? Los antecedentes que decíamos, si es una persona sana. Aquí quiero hacer un paréntesis, Omar, y es aquella persona que hace algún tipo de ejercicio. Por ejemplo, la persona que sale a trotar, a correr ocasionalmente, no aquellos atletas de alto rendimiento, que empiezan a presentar este tipo de dolor. Eso es importante. ¿Por qué? Porque podemos estar ante un tipo de calzado tipo tenis inadecuado, ante una asimetría de algún miembro que cada choque, que cada paso a la hora de correr, de trotar, me genera una mayor tensión. Entonces puede haber gente, y es muy frecuente, que lleguen y nos dicen, es que empecé a correr hace 2 o 3 meses y empecé a tener esta molestia. Entonces eso es un punto que hay que considerar y a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿una persona con bursitis debe suspender el ejercicio? Verás que lo que nosotros recomendamos es la suspensión de toda aquella actividad que genere algún tipo de carga o de golpe a la hora de realizarlo. Por ejemplo, usted puede decir, tengo una bursitis, ¿puedo hacer bici estacionaria? Sí se puede hacer. ¿Puedo hacer ejercicio en piscina? Sí se puede hacer. Lo que no puedo es andar, correr, hacer algún tipo de carrera o caminata en montaña, este tipo de ejercicio, el crossfit, ahora que saltan y que golpean y que le meten peso. Todas esas cosas sí es mejor suspenderlas hasta que no haya una recuperación del cuadro de la bursitis. Elena Montoya y Katy Meoño preguntan algo que me parece es bueno de una vez unirlo. Doctor, dice, a mi tío de 95 años tiene desgaste severo de caderas. Quiere saber si esto es prácticamente lo mismo que la bursitis. A él le duele mucho y ya no saben qué comprar para aliviar el dolor. Y Elena dice, ¿cuál es la diferencia entre desgaste y bursitis? Qué buena, es interesante porque entre los factores de riesgo tenemos que los procesos degenerativos o de desgaste de la articulación de la cadera van a predisponer a este tipo de procesos inflamatorios. Lo que pasa es que el dolor por desgaste es un dolor mucho más intenso, es constante, localizado, con el mínimo movimiento de la cadera me va a presentar dolor. Por ejemplo, en la primera pregunta que hacían, un paciente de 95 años con un proceso degenerativo severo, el dolor más va a ser por el desgaste de la cadera. Generalmente lo que se maneja es con puro analgesia, o sea, una analgesia crónica constante de 3 o 4 veces al día para mantenerlo aliviado. Y con respecto a la otra pregunta es esa, la diferencia entre un dolor por desgaste y un dolor por proceso inflamatorio. Rebeca Villalobos dice que el hijo tiene 1 año y 3 meses y nació por cesárea, el bebé, pero a ella le duele mucho el coxis cuando ella se levanta de cualquier banco del desayunador. ¿Esto podría ser una señal de bursitis? Si el dolor es solamente ahí localizado, no se podría relacionar tanto. Generalmente el dolor
de la bursitis es cadera que se va irradiado hacia la parte posterior, ¿verdad? Si es propiamente en el coxis, habría que ver si hay algún inflamatorio, algún proceso inflamatorio de esa zona, que es una zona muy pequeña pero muy inervada, que va a producir muchísimo dolor. Desplacémonos al contexto de la casa, doctor. Se han estado utilizando analgésicos. La colocación de hielo, que por mucho tiempo incluso usted mismo nos ha dicho que es recomendable, en este caso podría aplicar en esa zona específica. El hielo es un antiinflamatorio natural. Entonces, si nosotros adoptamos una costumbre de colocar hielo cada 4 horas durante 10 minutos en esa zona por un periodo de 10 días, se va a notar la diferencia, se va a notar cómo empieza a haber una mejoría. Claro, no es la solución definitiva, tenemos que agregarle algunas otras, pero sí nos va a ayudar muchísimo para mitigar el dolor. O, por ejemplo, después de alguna actividad, que salió a hacer un mandado, caminar, viene con algún dolor, se puede colocar el hielo y eso nos va a ayudar. Lo que pasa es que a veces es un poco tedioso, la costumbre cuesta, pero sí nos ayuda bastante. Ok, hielo, analgésicos, ¿en algún momento es necesario un tipo de infiltración? Verás que está recomendada, es una excelente alternativa, incluso como en la primera, segunda línea de tratamiento y dependiendo del tiempo de evolución. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un cuadro de 1 o 2 meses de evolución, yo puedo infiltrarlo para mejorar y para potenciar todo el resto del proceso de antiinflamatorio, analgésico, hielo, terapia. Si es un proceso crónico de años, la infiltración tal vez no tenga la misma respuesta que en una fase inicial. Sin embargo, sí se puede hacer. Lo que pasa es que a veces sería necesario la infiltración, sería unas 2 veces espaciados por un tiempo, pero sí es una excelente alternativa. Consulta en video de Denise Obregón, doctor, tiene un dolor, por lo que ella nos explica, hace 2 años, para que usted la escuche. Denise, buenos días. Buenos días, mi nombre es Denise Obregón, soy de Desamparados. Una consulta para el doctor. Desde hace un par de años he sentido un dolor en la cadera, pero antes de que me venga el periodo mensual. Quisiera saber si esto es normal o lo asocio al tema que están hablando hoy. Gracias. Gracias a usted, Denise. Doctor. Es interesante. Hay un síndrome que es un síndrome premenstrual, se llama el síndrome lumbopélvico premenstrual, que me va a producir dolor en toda la parte lumbar, la parte de las caderas, asociado a todas aquellas alteraciones hormonales que se van a presentar antes del periodo menstrual. Si el dolor es solamente durante ese periodo, no podríamos relacionarlo con una bursitis. ¿Por qué? Porque va a pasar el 25 días del mes sin ningún tipo de síntomas, sin ningún tipo de dolor. Y no es la manifestación más común que pueda presentarse. Otra consulta en video, doctor, con una mujer que tiene bursitis en otra zona, pero aprovechemos y de una vez explicamos. Buenos días. Buenos días. Yo quería preguntar, tengo bursitis en un hombro por una caída que yo me di. Entonces quería saber qué se puede hacer en ese caso. Me estoy poniendo hielo y estoy haciendo ejercicios de péndulo para un lado y para el otro y haciendo subiendo la mano hacia arriba en una pared. ¿Qué más me recomienda usted como para quitar el dolor? Solo tomo ibuprofeno y paracetamol, entonces no sé qué otra cosa se podría hacer. Si me podría usted decir qué otra cosa sería buena para eso. Muchas gracias y que Dios los bendiga. A usted también, muchas gracias. Bueno, como decía al principio, Mar, las bursas están en todas las articulaciones. El hombro es una de las articulaciones que más molestias va a producir. Ella decía que tuvo el antecedente de una caída. Volvemos a lo que decíamos antes. Un traumatismo previo que no se trató adecuadamente ya es algo que me genera para un dolor crónico, ¿verdad? Ella decía que hace ejercicios de péndulo a nivel de pared, que toma antiinflamatorios. Ahí hay que valorar varias cosas. Los rangos de movilidad, cómo se encuentran, ¿verdad? Y de pronto sí, la infiltración es una buena alternativa y la otra es la terapia física, ya como electroterapia como tal, que sí podría haberse beneficiado. Entonces, ella lo está haciendo bien. Los ejercicios de péndulo diarios son muy importantes, pero creo que sí amerita tal vez alguna otra valoración para poderlo definir. Muy bien, doctor, cerramos la entrevista con una pantalla que hemos preparado para
prevenir la bursitis. Nada más necesito que usted la tenga allí en su casa, ojalá pueda tomarle una fotografía a eso, porque dentro de las recomendaciones que usted daba, doctor, es realizar ejercicios de estiramiento como una de las principales recomendaciones. Correcto. Vean, aquí esto es importante, estos son, llamémosle, 3 pilares, ¿verdad? Ejercicio de estiramiento de todo lo que son los músculos de la cadera, fortalecimiento, el utilizar zapato cómodo, adecuado, que ya lo dijimos, la recomendación es un tacón de 2 a 3 centímetros y el bajar de peso. Cuanto menor peso tengamos, menos carga le metemos. Recomendaciones muy puntuales que a todos nos caen bien, doctor. Sí. Y que las podemos hacer diariamente. Las podemos, están sencillas de cumplir. Exacto. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Con todo gusto. Muy amable. Doctor Randall Zárate es médico fisiatra. Le aparece en pantalla el número de teléfono para que usted consulte con el doctor, 2233-2085. 2233-2085. Recuerde que puede repasar esta entrevista dentro de un ratito en el Facebook de Buen Día.